Muy buenos días, como siempre. Muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa en la que, como todos ustedes saben, vamos a darles cuenta del principal acuerdo que se ha tomado en el Consejo de Gobierno y que tiene que ver con el decreto ley que vamos a aprobar, que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno y que va a recoger las medidas urgentes que el Gobierno de Aragón ha aprobado y va a aprobar en los próximos días relacionados con los daños que ha generado la Dana en Aragón. Todos ustedes saben que vivimos días complicados, hemos vivido días complicados en nuestra comunidad autónoma, pero que por suerte, para nosotros, por desgracia, no se pueden comparar con los que se están viviendo en la comunidad autónoma de Valencia. Fundamentalmente porque nosotros no tenemos que lamentar la pérdida de vidas humanas, que es la gran diferencia. Siempre que hay catástrofes, siempre que hay daños de estas características, la diferencia fundamental es que se pierdan vidas humanas o que no tengamos que lamentarlas, porque todo aquello que tenga que ver con la reparación de bienes y de servicios, pues es evidente que podremos afrontarlo desde la Administración autonómica. Por eso hemos incluido no solamente los daños que se han incluido, sino que también aquellos que desde el pasado 28 de octubre han producido desbordamientos, avenidas, inundaciones, y también los que tuvieron que ver con los daños que se produjeron a finales de septiembre, a finales de agosto y principios de septiembre dentro de este Real Decreto. Como todos ustedes saben, los municipios y núcleos afectados fundamentalmente han sido aquellos que están en la comarca de las cuencas mineras y del Matarraña, y también municipios en la comarca de Calatayud. No he preguntado a las cámaras si podía empezar, pero me he olvidado, pero he visto que en esta ocasión estábamos regular de tiempo. Sí, digo que a mí no me cuesta nada, ¿eh? Fenomenal. Decía que estos episodios han provocado numerosos daños en bienes y en infraestructuras, tanto de utilidad pública como de utilidad como privados, y que la intención es que estas medidas reparadoras sean rápidas, que por fin estas medidas reparadoras lleguen lo antes posible y se tramiten de una forma rápida, y que la celeridad que no siempre caracteriza a la Administración la podamos convertir en verdad. Por eso hoy hemos aprobado el Real Decreto, y aunque una de las disposiciones adicionales hable que las órdenes que tienen que desarrollar los departamentos tengan como plazo máximo un mes, el compromiso de los distintos consejeros ha sido que el miércoles que viene, en el próximo Consejo de Gobierno, las órdenes que tienen que desarrollar el Real Decreto que hoy hemos aprobado puedan venir también a dar cuenta al Consejo de Gobierno. Todas aquellas que no dependan de otro tipo de evaluaciones de daños, o que ya haya una parte importante de esa evaluación de daños para que se puedan seguir desarrollando. Como les decía, también hemos incluido los daños que se produjeron por las lluvias torrenciales del 28 de agosto al 9 de septiembre, pero lo esencial es que el Real Decreto dispone una serie de subvenciones y ayudas que voy a pasar a enumerarles. La primera de ellas tiene que ver con la concesión de subvenciones para resarcir daños ocasionados a particulares en sus viviendas, las compensaciones por los daños que también se hayan producido en los bienes agrícolas y ganaderos, subvenciones para restaurar esas explotaciones agrícolas y ganaderas, subvenciones para resarcir los daños ocasionados en industrias, comercios o empresas turísticas, y también las compensaciones a personas físicas o jurídicas que hayan efectuado prestaciones personales o que hayan efectuado o puesto a disposición de sus bienes a la Administración. En lo que respecta a la reparación de infraestructuras y de servicios públicos, el decreto recoge también subvenciones para resarcir los daños ocasionados en infraestructuras y servicios que sean titularidad de municipios, mancomunidades y comarcas. También para la reparación de infraestructuras públicas
que tengan que ver con la agricultura, fundamentalmente con comunidades de bienes o comunidades de riego, la reparación de daños medioambientales, la reparación de daños en infraestructuras del ciclo integral del agua, sean de titularidad de la comunidad autónoma o sean de titularidad de los municipios, la reparación de daños en carreteras, una parte importante se han venido solucionando ya, aunque todavía quedan unas cuantas, y otras medidas específicas que puedan considerarse adecuadas conforme se lleve a cabo una evaluación más precisa de los distintos daños. Como les decía, sabemos que hay algunas ayudas a cuánto pueden ascender, pero es muy difícil evaluar a día de hoy cuál va a ser la cuantía total de esas ayudas. Sabemos, por ejemplo, que Carreteras lleva ya invertidas en reparación de carreteras en nuestra comunidad autónoma aproximadamente unos 2,8 millones de euros, pero la previsión es que todavía le queden por invertir otros 2,2 millones de euros. Algo parecido nos pasa con la Consejería de Agricultura, que ya sabe que va a tener que invertir aproximadamente unos 1,8 millones de euros y que prevé que se puedan incrementar hasta los 2,5 millones de euros. No querríamos ser… no queremos equivocarnos, pero una primera aproximación nos habla de que el esfuerzo que tendrán que hacer las cuentas de la comunidad autónoma para soportar los daños producidos por los temporales directamente en la comunidad autónoma van a sobrepasar posiblemente ampliamente los 20 millones de euros. Lo que quiero decir es que en cualquiera de los casos vamos a acometer las ayudas que necesiten tanto los municipios, las administraciones, como las comarcas, como lo que necesiten los particulares para poder solventar los daños que no sean recogidos por otras administraciones o que necesiten nuestros ayuntamientos. Les decía lo de otras administraciones porque, como todos ustedes saben, hoy se ha publicado el Real Decreto, no sé si es un Real Decreto o un Decreto Ley, es un Decreto Ley, el del Gobierno de España, ¿no? Es Real Decreto Ley, perdón, es un Real Decreto Ley. Hoy ha publicado el Real Decreto Ley el Gobierno de España, en el que también establece las ayudas que van a conceder a municipios afectados por catástrofes, a municipios afectados por la dana que se ha vivido. Todos ustedes saben que, en principio, los municipios aragoneses no están dentro del Real Decreto que ha aprobado el Gobierno de España. Pero es verdad que ayer la delegación del Gobierno de Aragón llamó para darnos su palabra, para decirnos que los municipios aragoneses afectados por esas lluvias torrenciales estarían dentro del Real Decreto del Gobierno de España. Y, por lo tanto, vamos a trabajar para que así sea. Vamos a trabajar para que todos aquellos municipios que van a contar con la ayuda del Gobierno de Aragón también puedan contar con la ayuda del Gobierno de España, aunque en el primer Real Decreto, entre las 3 comunidades autónomas que han sido destinatarias de esas ayudas, no esté la comunidad autónoma de Aragón. Como ustedes saben, ese Real Decreto establece que se va a ayudar en el 100% de las medidas reparadoras, en el 100% de los gastos que tengan que ver con las emergencias y en el 50% de las reparaciones en infraestructuras y servicios. Todo lo que no recoja el Gobierno de España en reparación de bienes y servicios es lo que va a recoger el Gobierno de Aragón. Es decir, ese 50% de ayudas que el Gobierno de España deja fuera a ayuntamientos o a particulares es en el 50% en el que vamos a ayudar en el Gobierno de Aragón, sea a administraciones públicas o sea a personas particulares. Por otra parte, y lo explicará mejor Jorge que yo, también, como saben todos ustedes, el Gobierno de Aragón está haciendo, yo creo que, una importantísima labor de ayuda en Valencia durante estos días. Yo creo que los aragoneses podemos sentirnos orgullosos del cuerpo de emergencias, de los voluntarios,
de protección civil, pero también de los voluntarios que están yendo con sus tractores, con su maquinaria, de los bomberos, de los policías locales que están trabajando en el sector 3 de Catarroja y que creo sinceramente que están haciendo un trabajo magnífico. Ayer teníamos la oportunidad de ver ya unas cuantas calles que habían despejado, en el que habían ya retirado todos los coches y toda la basura que se había acumulado fruto de la dana, y ahora Jorge Crespo, el jefe del Servicio de Emergencias, contará con mayor detalle, pero todavía a día de hoy hay importantísimos daños sobre los que la Comunidad Autónoma de Aragón va a seguir trabajando en la Comunidad Autónoma de Valencia, y hay un importantísimo dispositivo que seguimos coordinando. Actualmente habrá alrededor de 240 efectivos. 80 de ellos son bomberos de las 3 diputaciones, también de los ayuntamientos, 40 trabajadores de las brigadas forestales del Infoar, 10 de Protección Civil, 20 voluntarios de Protección Civil, 20 trabajadores de Sarga y aproximadamente 45 voluntarios que con sus tractores también están ayudando. Además, participa un operativo muy importante que creo que se va a incrementar a lo largo del día de hoy, de 5 empleados en empresas de desatascos. El alcantarillado va a ser una de las cuestiones clave. Imagínense la cantidad de lodo y de fango que se ha producido, la cantidad de bombeos que se tienen que hacer en el alcantarillado. Si se bloqueara el alcantarillado, dificultaría extraordinariamente las labores de limpieza, y por eso nosotros hemos llevado nuestros propios servicios de alcantarillado para asegurarnos que podemos seguir realizando labores de limpieza. También hay como 20 conductores de furgonetas y un grupo de 75 personas formado por agricultores y trabajadores de empresas privadas. En cuanto al importante despliegue de la maquinaria que hoy nuestra comunidad autónoma tiene en Catarroja, he de decirles que hay 3 retroexcavadoras, 10 tractores pala, 7 tractores de arrastre, 12 camiones grúa, 2 grúas telescópicas, 18 palas cargadoras, 9 camiones bañera, 2 camiones cisterna, ese camión de desatascos del que hablaba, 10 autobombas de bomberos, 4 autobombas forestales, 3 dumpers, así como 10 cargadoras tipo Bocat, 40 bombas de extracción y 40 bombas de generación. Creo que es muy importante porque hay una parte de emergencia que los bomberos han hecho con diligencia extrema, pero hablábamos con Jorge Crespo y ayer con la alcaldesa de Catarroja, en la que a los bomberos les gustaría y queremos que participen también en las labores de evaluación de los edificios que hay en Catarroja. Queremos que los bomberos de Aragón, antes de irse del pueblo de Catarroja, realicen una primera evaluación del estado de las edificaciones, porque muchas de las edificaciones que hoy están en pie van a tener que ser derribadas o pueden tener problemas de estabilidad. Y, por supuesto, el grueso del trabajo va a seguir relacionado con la limpieza, con la extracción de coches, y es verdad que la unidad militar de emergencias nos ha solicitado ayuda también con la retirada de animales. La retirada de animales tiene que ver con la cantidad de material, de animales que tienen pescaderías, que tienen carnicerías, que tienen animales que de una razón o de otra estén muertos y saben que tienen que llevarse a un residuo, tienen que llevarse a un servicio especializado. Pues lo que nos han pedido es que todos los animales, no solamente de nuestro sector, sino de todo Catarroja y de una serie de pueblos que hay alrededor, se haga cargo la comunidad autónoma, y será Sarga quien se encargue de la retirada de esos animales y de llevarlos al servicio correspondiente. Y yo creo que ahora Jorge Crespo, el jefe de servicio de emergencias, que ha estado a pie de obra, nunca mejor dicho, a pie de catástrofe, en Catarroja y durante todo el fin de semana también trabajando desde aquí de Zaragoza, va a contarles con imágenes algunos de los trabajos que estamos desarrollando. Por supuesto, yo cada vez que he tenido oportunidad lo he hecho y no quiero dejar de pasar esta oportunidad para dar la enhorabuena a todos los servicios
dar la enhorabuena a los servicios que dependen del Gobierno de Aragón, pero también a la magnífica colaboración que ha habido con otras administraciones, diputaciones, ayuntamientos y con voluntarios, con organizaciones agrarias que han venido colaborando con nosotros y que creo sinceramente que expresan y que simbolizan lo que es nuestra comunidad autónoma, el espíritu de solidaridad, el espíritu de trabajo que tienen los aragoneses y que están dando buena muestra en la comunidad autónoma de Valencia. Muchísimas gracias, Jorge. Sí, pues gracias, presidente, y buenos días. Pues bueno, efectivamente también quería reforzar este mensaje, ¿no?, que traslada el presidente de un poco lo excepcional del convoy de ayuda exterior, se puede definir así, ¿no?, que ha puesto el Gobierno de Aragón en la emergencia de Catarroya, pues porque la realidad es que hasta ahora nunca el Gobierno de Aragón había hecho un convoy de ayuda exterior como este, ¿no?, de estas dimensiones y sobre todo con una coordinación única por parte del Gobierno de Aragón de los distintos servicios operativos, la cual podría haber sido compleja, pero la realidad es que ha sido muy sencilla porque todo el mundo ha estado desde el minuto cero en la predisposición a colaborar y a coordinarse. Por lo tanto, creo que esto es una cuestión que hay que ponerla encima de la mesa y darle la importancia que tiene. No entro a definir con detalle todos los efectivos, ya los ha comentado el presidente, pero sí que un poco por grupos de acción, que es como se gestiona la emergencia, ¿no? Pues tenemos el grupo de acción de la intervención con todos los servicios operativos profesionales, bomberos de diputaciones, Zaragoza, Huesca, Teruel, bomberos del Ayuntamiento de Huesca y el operativo forestal del Gobierno de Aragón, Infoar, que están haciendo esas labores en esas fases de trabajo, cada uno en su especialidad, pues de primero rescate y achiques, luego ya limpiezas, vadeos, retirada de maquinaria, de escombros y basuras. El grupo de seguridad es fundamental y hasta ahora en una emergencia nunca había sido tan determinante la colaboración del grupo de seguridad y de hecho, como conocéis, hay ahora mismo 24 policías locales entre Ayuntamiento de Zaragoza y Ayuntamiento de Huesca, pero que el jueves pasan a ser 32 efectivos porque se ha visto la necesidad de ampliar y además aquí incorporaremos ya policías locales de otros municipios de Aragón que también querían participar y entrar ya en este refuerzo. Esta policía que está haciendo labores de seguridad importantísimas al principio, dentro del caos que había un poco y de la situación de inseguridad que se trasladaba, pero que ahora también están pasando a hacer trabajos fundamentales para la propia gestión y avance de la emergencia de gestión de tráfico, que además es lo que hacen habitualmente. Entonces están un poco facilitando esos tránsitos de maquinaria, separando tránsito de personas para, pues bueno, un poco garantizar seguridad, que es un tema muy importante, ¿no? Al final, mucha maquinaria trabajando, muchas personas por el día, sobre todo deambulando, y es un trabajo complejo para coordinar todo, camiones que entran, gente que tiene que ir a sus casas. Entonces, este trabajo del grupo de seguridad, fundamental y bueno, también a destacar. El grupo sanitario, que está compuesto por el 061 y también por dos psicólogas del GIPEC, del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias del Gobierno de Aragón. También, pues clave, ¿no?, la asistencia que dan de soporte a nuestro operativo. Nos indicaban que están teniendo el orden de 20-25 intervenciones diarias, pues con pequeños incidentes, cortes, golpes, pero en el momento de la llegada también asistieron a población. Pues un bebé, por ejemplo, con insuficiencia respiratoria, una persona con un cuadro un poco de preinfarto, bueno, pues una labor sanitaria indiscutible, y también de los psicólogos que inicialmente iban también, pues pueden actuar con los intervinientes. Desde luego había mucha incertidumbre de lo que podían encontrarse en esos garajes y no todo el mundo, yo creo que nadie está preparado pues por algunas escenas que se podían vivir. Entonces, el dar ese soporte psicológico a intervinientes muy importante. En el momento que ya se ha ido descartando, o por lo menos no ha habido esas situaciones a lo mejor de estrés para los intervinientes, estos psicólogos están pues recorriendo la población, valorando con los vecinos, un poco ellos mismos, pues también por su conocimiento de su profesión, pues van
hablando con vecinos, tratando, intentando identificar algún cuadro. Bueno, pues hace una labor muy importante también, menos visible, por eso también quería ponerla hoy encima de la mesa, ¿no? Los de los uniformes son los que más se ven, pero también hay mucha gente trabajando y ayudando y muy importante todo su labor. Y el grupo logístico, por último, que es el que se encarga de toda la logística de la emergencia, que es inmensa, para dar los habituallamientos, las pernoctas en los hoteles, toda la maquinaria, combustibles. Entonces, bueno, pues quería un poco esa visión amplia de lo que es ese dispositivo, pues por trasladar eso, la excepcionalidad, ¿no?, del trabajo que se está haciendo ahí. Como saben, ya entro un poco al detalle de la intervención. Estamos en Catarroja, que es una población afectada, de las que están afectadas, y de los 6 sectores, nuestro sector es el sector 3, es un sector central dentro de la población, es el más grande que tenemos y bueno, es donde estamos desplegados y estamos haciendo el trabajo en coordinación con el puesto de mando de allí, de Catarroja, pero digamos con autonomía, es decir, desde el principio a nivel de Gobierno de Aragón se estableció un poco la necesidad de la estrategia de intentar coger una zona de trabajo para poder trabajar autónomos, porque por un lado, pues desde luego nos facilita a nosotros la gestión, pero también entendíamos que era lo que le resolvía a la Comunidad Valenciana la gestión de la emergencia. De alguna manera, nosotros cogemos este sector 3 y ya no tienen que estar pendientes de necesidades de ningún tipo, porque todas las necesidades las estamos gestionando internamente. Bueno, como decíamos, ese era el sector 3 y este es un poco, hemos traído lo que es el plano de intervención que se está manejando ahí en el puesto de mando nuestro. Este corresponde al día de ayer, que es un poco esa cifra que avanzábamos de un 20%, en realidad son estos esquemas, ¿no? Dentro del sector 3 hemos hecho 4 subsectores para intentar, bueno, pues como siempre se hace, a organizar bien la gestión de la emergencia para poder asignar recursos a cada subsector y sobre todo para poder ir haciendo un seguimiento de las distintas fases de achique, de trabajos, de retirada de vehículos, limpiezas, etc. Entonces, no sé si se distinguen los colores, pero en negro serían las calles que a día de ayer todavía estaban totalmente llenas de vehículos, enseres, residuos, que ni siquiera se puede transitar por ellas, es decir, el problema inicial es que ni siquiera se podía acceder a los sitios porque no podías pasar con los vehículos. En rojo son las calles que ya están en una fase de retirada de material, vehículos y demás avanzada y por lo tanto ya se puede transitar y estarían muchas de ellas ya en fase de limpieza. Y en verde son las calles que ya vamos dejando limpias y bueno, pues es el objetivo, ¿no? Por lo menos el más inmediato, llegar a tener ese sector 3 con todas las calles limpias. Comentar, bueno, efectivamente, como comentaba el presidente, en este mapeo que hemos hecho e identificación de situación calle por calle, los bomberos van haciendo una evaluación previa de posibles problemas estructurales que luego identifican si hay alguna cosa y luego ya va un técnico y ya la valora. Y un hito importante del día de ayer es que ya se achicó toda la planta, el sótano 2 del parking municipal que está en la plaza del Ayuntamiento, que era el parking con más capacidad y bueno, pues como conocéis no han salido víctimas, pero es un hito importante porque hasta ayer todavía no se había acabado de achicar, sigue habiendo lodo y por lo tanto no se descarta que bueno, pues pudiera aparecer alguna víctima, pero la revisión de vehículos bueno, pues ha sido sin víctimas, por lo tanto son hitos importantes que vamos teniendo, que vamos reportando y que el propio operativo también le ayuda a avanzar. La incorporación ayer de los profesionales de gestión de obra pública nos va a facilitar mucho toda esta gestión de recursos. Hoy mismo ya estaban reportando necesidades que hasta ahora no habíamos valorado, pues palas cargadoras grandes para los puntos de acopio, poder hacer espacio para que las máquinas puedan trabajar, camiones 4 ejes traccionados porque tienen problemas de barro, es decir, ha sido clave, yo creo, incorporar este perfil profesional que desde luego nos va a hacer trabajar de manera mucho más eficiente, identificando necesidades mucho más claras. Y como decíamos, hitos importantes, cada vez que vamos limpiando calles, estas calles que están en verde, pues nos permiten ver
pues sonrisas de mucha gente que hasta ahora seguramente no habían podido sonreír. Este es el ejemplo de una calle de las de ayer que, como decimos, quedó limpia y bueno, pues hicieron una comida bueno, pues con los vecinos en la calle y desde luego esto es lo que nos motiva al operativo y lo que también a la gente de Catarroya le da mucho ánimo. Muy bien. Sí, la verdad es que el trabajo que se está haciendo es espectacular, como les decía, y que se me ha olvidado decir la gente de policía local, que no lo tenía apuntado, pero es verdad, los efectivos de policía local que han estado desde el Ayuntamiento de Zaragoza, desde el Ayuntamiento de Huesca, y me consta que ahora van a venir también de otros ayuntamientos, sí, y que se está coordinando con otros ayuntamientos. Ayer, de hecho, nos pidieron también que ayudáramos con la limpieza de los colegios, no solamente con la limpieza de animales o de productos biológicos, sino también con la limpieza de los colegios. Lo cuento desde el punto de vista de que las demandas, conforme vamos avanzando, también se van incrementando, ¿no? Pero bueno, al final el objetivo es que el sector de Catarroya, que tiene asignado a nuestra comunidad autónoma, entre todos queremos que sea uno de los principales sectores en el que los trabajos se hagan antes que en cualquier otro sitio. Es decir, yo estoy convencido de que cuando consigamos limpiar el sector 3 todavía quedarán muchos municipios, todavía quedará mucha Catarroya y seguiremos ayudando en otros sectores. Pero entre las cuestiones que son destacables, que Jorge no cuenta, una parte muy importante de los trabajos que están realizando nuestros efectivos son por la noche. La propia Unidad Militar de Emergencias nos ha trasladado la felicitación de ser un ejemplo en el trabajo nocturno. El trabajo nocturno tiene algunas características que nos hacen ser mucho más eficientes, mucho más eficaces, y es que las calles están todas libres para poder trabajar. No hay viandantes, no hay peatones, no hay nadie que pueda significar riesgos añadidos al trabajo que realizan las emergencias. Y, por lo tanto, el trabajo nocturno está siendo una de las claves de la velocidad a la que conseguimos limpiar el sector de Catarroya. Y seguro que tenemos algunas cosas más que contar, pero seguro que ustedes tienen algunas preguntas que hacer, que si está en nuestra mano se las contestaremos. Para que me aclare, porque no me ha quedado claro, presidente. Los más de 20 millones de euros es la estimación de la diferencia del 50 al 100% de las ayudas para municipios por reparación de infraestructuras, porque lo que hay ayer se aprueban dos cosas. La declaración de zona catastrófica, que cubre ya Aragón el 100% de los gastos de limpieza de los sitios afectados por DANA y el 50% de infraestructuras. Y lo que estamos pendientes es de poder entrar en el Real Decreto para ayudas directas y universales para gente particular, para poder reponer su casa, su negocio, que eso no lo cubre ahora mismo la zona catastrófica. Entonces, las ayudas que aprueba hoy por decreto de ley el Gobierno de Aragón, ¿qué es lo que realmente...? Ya lo he dicho, reparación de daños, pero ¿cubriría el 50% o llegaría más? Le he entendido la pregunta y usted me va a entender la respuesta. Porque créanme que esa cifra se la he dado adelantándome a su pregunta. Es decir, el Real Decreto que hoy hemos establecido lo que abre es la necesidad de evaluación y de subvencionar, pero no establece las cuantías concretas. Lo que sí que hacemos es hacer una evaluación, una primera evaluación de hasta dónde pueden llegar esas subvenciones. Por eso les decía que nuestra previsión es que esos 20 millones de euros puedan superarse ampliamente. Pero lo que también queremos es que, al margen de las ayudas del Gobierno de España, en las que tenemos pendientes el entrar, nosotros vamos a adelantar el dinero. Vamos a adelantar el dinero a los ayuntamientos, vamos a adelantar el dinero a los particulares en la medida en la que podamos, aunque luego nos lo reintegren los ayuntamientos. Esto seguro que lo explica mejor el consejero de Hacienda mejor que yo, pero la idea es esa. La idea es que iremos viéndolo y que iremos viendo en función de las necesidades. Algunos de los costes en los que ya hemos tenido que incurrir los conocemos, pero hay otros, por ponerle un ejemplo. No hemos evaluado lo que va a significar toda la rehabilitación o toda la reconstrucción de Montalbán o de Hoz de la Vieja. Todavía no hay un presupuesto que diga cuánto va
a costar reponer las calles, el asfalto, el canal que tiene Montalbán o que tiene Hoz de la Vieja, por ponerles dos ejemplos de dos municipios. Todavía no sabemos a cuánto va a ascender esa cantidad. Por eso les decía que creemos que se superará ampliamente en global los 20 millones de euros. Pero han pasado pocos días, en algunos casos todavía estamos acabando las labores de limpieza en coordinación y en contacto con los municipios, y conforme vayamos teniendo los datos, pues la idea es que los vayamos aportando. Sí, nosotros ampliamos también a lo que es las personas, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, todas las personas que han colaborado en limpiar los pueblos, en ayudar, pues también se verán, como ya pasó en las Riadas del Ebro, pues les resarcimos sus gastos de gasoil y sus gastos que han acontecido durante los días bueno, si ha habido personas, o sea, ciudadanos de Montalbán que han limpiado el pueblo, pues lógicamente le vamos a resarcir todos sus gastos. También ampliamos a lo que son empresas, comercios, bares, el monasterio de Piedra, donde el cual vamos a actuar y vamos a dar una línea de subvenciones pues para que se puedan, que no entra con el tema de zona catastrófica, pues también vamos a ayudar en ellos. Luego también vamos a agilizar, por ejemplo, como decía el presidente, Montalbán. En Montalbán no tenemos cuantificado cuánto vale la recuperación de toda la zona central del municipio, donde pasa la riera y donde ha habido destrozos importantes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dice el decreto? Pues la lógica nuestra es firmar un decreto, o sea, un convenio entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Montalbán, donde el Gobierno de Aragón adelantará el 100% de la obra para hacerlo de la forma más rápida posible. Incluso si el Ayuntamiento de Montalbán no tiene medios técnicos para poder hacer la obra, el Gobierno de Aragón pondrá todos sus medios jurídicos y técnicos para poder hacer la obra, y que luego se nos recupere el 50% que tendrá como ayudas del Gobierno de Aragón. Y luego también trabajar en otro aspecto muy importante, que es el tema del agua, ¿no? Esta riada ha tenido importantes afecciones en lo que son captaciones de agua de muchos municipios, donde producto de la llegada del fango a los embalses, a los depósitos de donde cogen el agua, o las propias traídas del agua, como en Hoz de la Vieja, ha habido muchas dificultades. Pues claro, si hay que esperar a que el Gobierno, aunque seguro que sea ágil, anticipe ese 50%, de ese 50%, lo que hace el Gobierno de Aragón es dar el 100%, empezar las obras de mejora de abastecimiento, a ver si una vez por todas conseguimos paliar y subsanar todas las dificultades que hay en algunas zonas de estas. Adelantaremos el dinero, daremos soporte a esos ayuntamientos para que puedan pedir la ayuda a Madrid, y una vez que tengan la ayuda, pues conseguiremos recuperar ese 50%. Pero la idea nuestra es anticipar el dinero para que los municipios en el menor tiempo posible puedan actuar. ¿Anticipación y cubrir el 50% No, o solo el 50%? Esos 20 millones de estimación son nuestra aportación, que se puede quedar corta o larga, y luego aparte estarán los anticipos, pero eso no lo cuento porque eso como no cuenta como porque me lo devuelven. No, por eso no lo cuento como gasto, ¿vale? Pero te puedo decir, esos 20 millones puede ser corto o largo. Sí, porque tú no sabes exactamente, por ejemplo, cuántos autónomos o cuánta gente ha habido afectada exactamente en todos los municipios, ¿vale? También se incluye todas las… Nosotros cuando estamos yendo a Valencia, nosotros estamos pagando todos los gastos. Es decir, nosotros estamos, cualquier persona voluntaria que va vía 112, que baja con su tractor, le estamos pagando el gasoil, le estamos pagando la pernocta y le estamos pagando la comida, ¿vale? Eso ya lo estamos haciendo. Eso ya se está haciendo. Bueno, no con todos. Los primeros tractoristas que fueron, no, que se lo pagaron ellos, pero la intención es que puedan entrar dentro de este tipo de decretos y que también les podamos pagar ese tipo de gastos. Pero hoy ya, según me consta, los tractores que bajan les pagamos el gasoil, evidentemente, y a todos los voluntarios que bajan con su tractor también les damos el alojamiento y la manutención necesaria. Para el consejero, igual es bajar mucho el detalle, pero tema ayudas a particulares, empresas, vuelvo al consejero Monasterio de Piedra, ahí entiendo que cubren la parte igual que no esté asegurada, entiendo, eso puede ser por un lado. Esa orden saldrá, como ha dicho el presidente, el conjunto de orden sacaremos a partir del próximo martes, el Consejo de Gobierno, y allí, en esas ayudas a particulares, allí sí que, por ejemplo, el Monasterio de Piedra va a haber una actuación aunque no esté asegurado. Ahí sí que va a haber una recuperación entera. Donde sí que se obliga a que esté asegurado, como hemos hecho siempre todos los gobiernos, es en el tema agrícola. Es decir, si tú tienes una pérdida en una parcela de maíz, que has perdido 3 hectáreas de maíz, pues lógicamente ahí actuaremos si está asegurado, claro. La diferencia entre el seguro y el siniestro. El consejero hacía un llamamiento a los voluntarios que intenten llamar al 112, porque es verdad que hay ocasiones en las que hay tanto voluntario allí que a veces es complicado hasta coordinarlos. ¿Ha habido algún éxito, consejero, en ese llamamiento que hizo usted ayer de
poco. A ver, mira, hay un problema. Nosotros, como lo puede decir Jorge, nosotros estamos ahí en una gran campa al lado del cementerio, luego si ponéis el plano, a unos 200 metros de donde empieza nuestra zona de actuación. Hoy la UME nos va a hacer una exploración, porque ya no damos de sí, nos va a explorar un campo de al lado como zona de acopio, zona de recepción de material. O sea, la coordinación con la UME, el teniente coronel de la UME de Aragón está allí y estamos constantemente hablando y ayudándonos, ¿no? Claro, pero nosotros tenemos una capacidad de absorción de medios. Si llegan 400 tractores, no tenemos capacidad ni de acogerlos ni de darles trabajo, porque el municipio que actuamos tiene un tamaño limitado y, lógicamente, hay un tránsito de entrada y salida y no da de sí. Lo que pedimos, que todo el mundo que quiera venir a ayudar, no le estamos diciendo que no venga, le estamos diciendo que llame al 112 y que progresivamente le iremos diciendo cuándo puede venir. Aquí a nadie se le va a decir que no venga a ayudar, al contrario. Hoy, por ejemplo, que teníamos un número determinado de tractores, a un número que ya salía les hemos dicho, oye, en vez de salir hoy por la tarde, salir hoy por la mañana porque ya no hay espacio suficiente. Es decir, ayuda, que nos venga a ayudar, todo el mundo que quiera, pero con una premisa, por favor, vamos a hacerlo ordenado y vamos a hacerlo a través del 112. Yo creo que es algo con sentido común, no se pone cortapisas a nadie y se hace todo mucho más ordenado y mucho más fácil. Hola, buenos días. Quería hacer dos preguntas, una dirigida para el presidente y otra para el señor Crespo. El lunes, señor Azcón, Feijóo volvió a pedir el presidente del Gobierno declarar el estado de emergencia, algo que Mazón rechazó. No sé si cree que el sistema de cogobernanza entre ministros y la Generalitat Valenciana está siendo efectivo. Y la pregunta al señor Crespo, esta mañana un sindicato de bomberos ha denunciado la falta de coordinación y de medios que hay por parte de la Generalitat Valenciana, que es competencia de la Generalitat Valenciana. No sé si desde Aragón tienen ese sentido. Gracias. Voy a ver si consigo echarte un cable también. Yo creo que Jorge ha intentado explicar y que yo también he intentado explicar que una de las premisas fundamentales con las que estamos actuando es ser autónomos, porque entendemos las dificultades de coordinación que hay. Es decir, las emergencias son en tal número, en tal volumen, en tal dimensión, que es muy difícil que la gente que está allí pueda coordinar y pueda ayudarnos. No, nosotros vamos a ayudar y, por lo tanto, como vamos a ayudar, tratamos de ser autónomos y de tomar nuestras propias decisiones dentro del sector. Los problemas de coordinación que hay, miren, en mi opinión, hay pocos problemas de coordinación para lo que hay allí. Es evidente que hay problemas de coordinación, pero viendo las imágenes y viendo lo que allí ocurre, creo que nuestros servicios en general, los bomberos, la policía, los voluntarios, los forestales, están trabajando de una forma absolutamente extraordinaria, absolutamente excepcional. Creo que no seríamos justos si contáramos un problema, porque creo que lo que hay que contar es un éxito de un dispositivo que, como decía Jorge, es sin precedentes. No teníamos experiencia. No sabíamos lo que era desplegar un dispositivo de semejante volumen fuera de nuestra comunidad autónoma. Y por eso les digo que creo que esa es otra evidencia. Claro que es una emergencia nacional. Claro que es una emergencia nacional. Es que quien quiera debatir sobre eso no entiende, pero desde Aragón se lo podemos explicar. Es una emergencia nacional en el momento en el que hay casi 300 aragoneses trabajando en Valencia. Si no fuera una emergencia nacional, el Gobierno de Aragón no habría puesto en funcionamiento el dispositivo que ha puesto. No hay precedentes. No hay ningún tipo de antecedente de que una comunidad autónoma haya tenido que destinar cientos de recursos humanos, decenas de máquinas a una comunidad autónoma vecina y hermana como es la valenciana para ayudar. Eso lo estamos haciendo porque es una emergencia nacional. Y como es una emergencia nacional, evidentemente formamos parte de este país, tenemos vínculos
con la Comunidad Autónoma Valenciana desde todos los puntos de vista y fundamentalmente además la cercanía de la provincia de Teruel, y por eso estamos haciendo desde el minuto 1 todo lo que está en nuestra mano y lo vamos a seguir haciendo durante los próximos días y durante las próximas semanas. ¿Me dejáis un momento? Mira, lo que decía Pepe antes, las Marías, me acaba de mandar llamar por el tema de la coordinación de los tractores, ¿vale? Esta mañana les hemos dicho a 15 tractoristas que llevan trabajando unos días que por favor, que ya tenemos 28 y que no caben en el sector. Bueno, pues como es normal, se han rebotado, ¿vale? Y claro, me dice, querían trabajar en otros sectores de Catarroja, está sucio y tal. Es que nosotros, del otro sector, no manda la UME y en otro manda la Generalitat de Cataluña. Ese es el problema que hay. Tenemos sobredimensión de medios, que no tenemos capacidad de gestión y que nosotros no podemos mandar a otro sitio porque la UME te va a decir, aquí no entras. Y ese es el problema que hay. Por ejemplo, 15, dice, no, nos están poniendo a parir diciendo que los que mandan están debajo de una carpa. Hombre, los que están debajo de una carpa son el jefe del operativo, que es un funcionario, y los bomberos, los jefes de bomberos. Entonces, claro, que pongamos todo en su justa medida, que hay muy buena voluntad, que hay que agradecerlo, no, súper agradecerlo, pero que pedimos que haya un escalonamiento de medios, porque mira, el Gobierno de Aragón, que tenemos 3 hoteles cogidos, que ayer tuvimos un pollo o un hotel en Alcácer que nos echaron, que salió nota de prensa, nos echaron, no digo la marca del hotel. El consejero de Hacienda no tiene secretos. No, lo pusimos a nota de prensa, lo dijimos a nota de prensa, nos echaron de un hotel y al final, bueno, en fin, no tenemos más capacidades. Tenemos, pero no nos echaron, ¿no? Luego un mail, les mandamos un mail diciendo que se iba a enterar todo Aragón, qué empresa, qué compañía, o sea, qué cadena de hoteles, para que todo el mundo supiera qué tipo de gente son, y cuando dijimos eso, pues nos dieron 30 habitaciones. Pero bueno, si hace falta, si nos pueden echar, lo diremos. Quiero decirte, tenemos 100 y pico habitaciones cogidas, es que no hay más habitaciones. Nuestra capacidad de dar alojamiento a la gente es la que es. Los bomberos duermen en cama caliente. Se van, cambian las sábanas y duerme otro. Es decir, no podemos más. Entonces, nuestra capacidad es esa. No son 250, 300 comidas, 100 y pico camas, 100 sacos de dormir. Hasta allí. Eso no podemos más. Y entonces pedimos que haya, por favor, también os pedimos a los medios que hagáis casi como por favor. ¿Que la gente pudiera colaborar? Sí, pero que nos llamen para hacerlo escalonado. Es que si no, no tenemos capacidad. Sí, yo creo que son las 2 ideas principales, ¿no? Es decir, las 2 ideas principales, además, es verdad. Nosotros estamos extraordinariamente agradecidos a todos los voluntarios, como no puede ser de otra forma. Yo lo decía en mi primera intervención, yo creo que lo que está pasando en la Comunidad Valenciana y el dispositivo que está impulsando nuestra comunidad autónoma, una vez más, refleja lo que es Aragón, refleja no solamente la solidaridad del Gobierno de Aragón, sino que lo hace fundamentalmente de los aragoneses que con sus propios medios han querido ir a ayudar a la comunidad de Valencia. Es decir, por lo tanto, el agradecimiento y el ejemplo de esos voluntarios creo que es una bandera, creo que es un símbolo de lo que es nuestra comunidad autónoma. Pero es verdad que hay que hacerlo con orden, que hay que hacerlo de una forma escalonada, que hay que hacerlo a través del 112 para que podamos periodificar, para que podamos ir estableciendo cronogramas, plazos, relevos entre las distintas aportaciones de la gente. Hola, buenos días. Ya una pregunta respecto al operativo que está desplegado en Valencia. ¿Está estimado el coste de esas 250 comidas, no sé cuántas habitaciones de hotel? ¿Hay un fondo, por así decir, sin fondo para cubrir los gastos, dure lo que dure la emergencia? Esa primera pregunta. Eso es ilimitado. A ver, date cuenta, nuestros gastos, por ejemplo, también estamos muy sorprendidos de la generosidad de las empresas. Yo no sé qué día fue. El día 1. El sábado. Sí, fuimos a, se ha salido publicado, fuimos a una tienda, a una cadena de deportes a comprar sacos de dormir, calcetines, a Decathlon, y nos lo dieron todo gratis, todo. Entonces, claro, ¿qué gasto vamos a tener? Pues gasoil, pero claro, gasoil, pues no sé cuántos cientos de litros de gasoil, pues lo pagaremos. También hubo días que nos dieron el gasoil gratis, ¿no? Una gasolinera. Sí, en alguna gasolinera no han querido cobrar a vehículos de emergencia. Sí, en Valencia también ha habido alguna gasolinera que nos contaban que al principio llenaba los depósitos gratis. Sí, nosotros ahora tenemos... Cuando una cola de 50 tractores o 100 vehículos, dijo, para. O sea, quiero decirte, nosotros tenemos ahí cubas de gasoil, de gasolina en el centro, en el PMA, y hay una gasolinera a 3 kilómetros, tenemos cuenta del Gobierno de Aragón. Es decir, ahí pues, 15.000 litros, 20.000 litros, 30.000 litros, pues multiplica con 1,6. Las comidas, pues cada día damos 500 comidas calientes. Por ejemplo, hoy caldo íbamos a dar y nos han donado no sé cuántos litros de caldo. Ayer pasó un camión y nos donó leche,
y zumos. Pues claro, Laura, eso no se puede saber porque eso es ilimitado, ¿eh? O sea, si cuesta 30-30, 10-10, 1-1, lo que haga falta, ¿vale? Y eso será de la sección 30 y marchando. Esos son contratos todos de emergencia. Lo que sí que tenemos cuantificado, vamos haciendo un seguimiento, es lo que cuesta un poco cada día el despliegue. Se van haciendo un poco. Lo que no sabemos, la mayor incertidumbre es cuántos días va a ser el despliegue. Por lo tanto, pues aventurar cifras ahora mismo, pues... Pero están en ello, ¿eh? Ayer lo pedimos, ¿eh? Sí. O sea, Tenemos dos personas pedimos que es bueno, o sea, decir, porque una cosa es la filosofía y otra cosa es decir, ¿va a haber una limitación económica al dispositivo que la Comunidad Autónoma de Aragón tiene en Valencia? No. Vamos a poner todos los medios que sean necesarios para ayudar en todo lo que sea necesario durante todo el tiempo que sea necesario. Pero es verdad que, sobre todo en los primeros días y en un caso de emergencia como este, lo importante es que las máquinas llegaran, lo importante es que el servicio y que la emergencia tuviera una respuesta lo más rápida posible. Pero es verdad que ahora ya estamos empezando a hacer excels y a cuantificar datos, porque yo los he pedido también, ¿eh? Que no están disponibles. También quería preguntaros si en estas labores, creo que es tal cual, pero por si lo podíais confirmar, no ha habido recuperación de cadáveres. Y luego también le quería preguntar al presidente Azcón, incidir un poco en la pregunta del compañero, ¿cree que sería acertado la declaración de emergencia nacional, aun eso suponiendo que se retira de los mandos al presidente Mazón, y su valoración de cómo está gestionando esta crisis la Generalitat Valenciana? Hay debates que ahora no van a solucionar ninguno de los problemas que tiene la gente que está sufriendo esto en Valencia. Ese debate, que es un debate fundamentalmente político, no es el que tiene que ver con la emergencia. A mí me preocuparían mucho más los debates que tienen que ver con la emergencia que los debates que tienen que ver con la política. Yo sé que le voy a dar a usted una frase que vamos a intentar hacer... entiéndanme, lo digo con la mejor intención, titular o polémica de ella, pero lo que le decía antes, lo que ha ocurrido en Valencia es una emergencia nacional. No es discutible. Es decir, es una emergencia nacional. Otra cosa es que el Gobierno de España no haya querido declararla. Pero ayer oíamos al expresidente González hablar de cómo actuó él en una emergencia en Bilbao en los años 80 y de que nadie tuvo que declararle la emergencia nacional para saber que la responsabilidad fundamental era del Estado, ¿no? La responsabilidad fundamentalmente es del Gobierno de España por una sencilla razón, porque las comunidades autónomas no tenemos miles de policías y de guardias civiles que desplegar. No, eso lo tiene el Estado. Es que las comunidades autónomas no tenemos miles de soldados para desplegar en el ejército. Es que las comunidades autónomas, ninguna comunidad autónoma tiene los medios necesarios para hacer frente a una emergencia de estas características. Si cada comunidad autónoma tuviéramos que contratar y tener disponibles medios para poder darle soporte a una emergencia de estas características, haría insostenible el sistema. Por eso hay un Estado que tiene esos medios y que puede distribuir entre las distintas comunidades autónomas para cuando, por desgracia, ocurra una catástrofe de estas características. Yo creo que ese debate sobre la emergencia nacional es una emergencia nacional. ¿Alguien puede dudar de que esto no es una emergencia nacional? ¿Alguien no ve lo que está ocurriendo con los medios que estamos destinando a otras comunidades autónomas, con los medios que está destinando Aragón? Si no fuera una emergencia nacional, ¿por qué hay 250 aragoneses trabajando en Valencia? Porque es una emergencia nacional. Hay miles de policías que han llegado cuando han llegado, miles de guardias civiles que han llegado cuando han llegado, porque es una emergencia nacional. Hay miles de soldados porque es una emergencia nacional. Es que no hay ninguna duda de que es una emergencia nacional. Otra cosa es que el presidente del Gobierno y el Gobierno de España no haya querido declarar la emergencia nacional. Pero respecto de si eso no es, yo creo que cualquiera que tenga una mínima sensatez y que tenga un mínimo sentido común sabe que lo que ha ocurrido en Valencia es una emergencia nacional.
Hola, buenos días. Un par de cuestiones. Por un lado, con respecto a las ayudas directas del Gobierno central en las que Aragón de momento parece que no entraba, pero les han asegurado que van a entrar. No sé si cuándo se podría incorporar, en el caso de los afectados de la comunidad, a ese paquete de las ayudas. No sé si hay algún plazo, alguna estimación. Y por otro lado, pedir una aclaración, porque no sé si lo estoy entendiendo bien con respecto a las ayudas aragonesas. Estamos hablando todo el rato de adelantar préstamos que luego van a tener que devolver administraciones locales, particulares y empresas, ¿o se contempla también alguna línea de ayudas directas sin tener que devolverlas? Las ayudas directas, por ejemplo, a empresarios, son ayudas directas, no son créditos, son ayudas directas, o sea, no hay ninguna devolución, ayudas directas. Los anticipos son a un ayuntamiento que va a recibir el 50% de la Administración General del Estado. Lo que hace el Gobierno de Aragón es darle el otro 50% y anticiparle el 50% que le va a dar el Gobierno de España para que pueda licitar la obra. Ponemos el ejemplo siempre de Montalbán, con cifras no ciertas, ¿eh? La cifra no vale. Imaginaros que la riera de Montalbán cuesta 2 millones de euros. 1 millón del Gobierno, 1 millón que lo da el Gobierno de España y 1 millón del Gobierno de Aragón. El Ayuntamiento de Montalbán no va a poder licitar la obra si no tiene el documento de intervención disponible de que tiene 2 millones de euros. ¿Qué hace el Gobierno de Aragón? Con ello firmaremos un convenio y te diremos, bueno, toma, tienes un soporte documental del Gobierno de Aragón que te aporta los 2 millones de euros y en ese convenio ya pondremos el Ayuntamiento de Montalbán, cuando reciba el 50% de esa obra del Gobierno de España, me das tu parte. Pero el Gobierno de Aragón es por un lado, dar una ayuda a fondo perdido y por otra parte, anticipar la parte que hay del Gobierno de España. Pues igual somos más lentos y va más rápido el Gobierno de España. Ojalá. Pero para intentar que de aquí, yo qué sé, a Semana Santa, a febrero, pues esas obras, en Montalbán la obra es gorda, pero decirte que te vean la gente de los pueblos, la gente de los ciudadanos que viven allí, que estamos para intentar solucionar los problemas de la gente. ¿En el caso de los particulares también hay ayudas directas o han dado préstamos? En los particulares nosotros vamos a dar nuestra ayuda a fondo perdido, ¿vale? Pero bueno, según, por ejemplo, lo que ha sido esta última, la de en Teruel, nosotros estuvimos en lo de la Vieja y en Montalbán, yo no creo que no hay mucho comercio afectado, igual hay algún bar del pueblo, seguro, algún tipo, pero bueno, ahí ayudaremos el 100%, la parte que no cubra el seguro, claro. Sí, buenos días. Yo quería preguntarles, no sé si nos pueden desarrollar cómo será el calendario de las ayudas autonómicas, si se sabe más o menos cuándo se podrían empezar a solicitar, etcétera. Y luego, por otra parte, al presidente, una pregunta en clave nacional. Hace escasas horas el presidente Sánchez pedía el apoyo del resto de grupos para aprobar el presupuesto. No sé si cree que Feijóo, el PP, debería apoyarlos. Y una última, Jorge Crespo. No sé si queda algún otro punto crítico dentro de ese sector, como el aparcamiento, el parking que mencionaba. Gracias. Aún no he oído a la ministra Morat, creo que la ministra Morat es la secretaria general de los socialistas valencianos. Aún no he oído a la ministra Morat decir que va a apoyar el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Valencia. Yo creo que hoy lo que toca es que la ministra Morat diga que va a aprobar el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Valencia, ¿no? Si ellos están pidiendo el apoyo, ¿no?, creo que tendrán que primero dar ejemplo con el apoyo de los socialistas valencianos al presupuesto de la propia Generalitat. Aunque creo que las ayudas necesarias no tienen por qué estar dentro del presupuesto. Es decir, creo que lo que busca el presidente del Gobierno es otro tipo de cuestiones que todos podemos ver y que todos podemos imaginar. Una vez más, el presidente del Gobierno piensa más en su supervivencia política que en ayudar a la gente. El presidente del Gobierno sabe que tener un presupuesto aprobado le puede ayudar a su supervivencia política. Pero eso no quiere decir que el presupuesto aprobado sea necesario para ayudar a la gente, porque hay decretos ley, porque hay fórmulas que pueden permitir la ayuda a la gente en emergencia de una forma mucho más rápida y mucho más eficiente que lo que significa la tramitación del presupuesto. Si el Gobierno de España pretende que las ayudas a los valencianos lleguen a través de la aprobación del presupuesto, se equivoca. Porque la tramitación del presupuesto requiere unos tiempos que van a ser excesivamente largos.
Lo que es necesario es que las ayudas lleguen ya y que se empiecen a tramitar decretos leyes urgentes para esas ayudas. Por tanto, mezclar las necesidades de supervivencia política que tiene el presidente del Gobierno con la ayuda que se necesita en Valencia, creo que deja en una mala situación ética, moral al presidente del Gobierno, porque él sabe que a través de reales decretos se va a conseguir la ayuda de una forma más eficaz, se va a conseguir antes que lo que significaría toda la tramitación del presupuesto. Sí, el martes tenemos consejo de gobierno. El miércoles tenemos consejo de gobierno y ese día están en las órdenes y se publicarán al día siguiente en el Boletín Oficial de Aragón. Todas las que no requieran un periodo de evaluación mayor, que he dicho yo. Es decir, lo que hemos acordado con los distintos consejeros que tienen que tramitarlas es que vamos a darles prioridades y que todas aquellas órdenes que no requieran evaluaciones, sino que sea solamente poner en marcha las disponibilidades presupuestarias, es decir, lo que tenga que ver con disponibilidades presupuestarias, queremos que el próximo Consejo de Gobierno las apruebe. Lo que requiera evaluaciones de daños o proyectos que poner en marcha es evidente que requerirán algo más de tiempo. Pero por eso les decía que en el decreto que hemos aprobado hay una disposición adicional, hablo de memoria, pero creo que es la quinta, que recogiendo lo que eran las previsiones que se hacían con anterioridad, hablaba de un mes, ¿no? Sí. Y en el Consejo de Gobierno lo que hemos dicho es que de un mes nada, que la semana que viene. Un matiz. Lo de los presupuestos. En la página 46 del decreto del Estado te dice que no hace falta que haya presupuestos nuevos, que ya lo votan. Con respecto el Real Decreto de ayer, claro. Sí, claro. Sí, sí. En esa misma idea que le decía yo, es decir, el Real Decreto que aprobó ayer el Gobierno de España, de lo que dice es que no, lo que dice para poner en marcha esas ayudas es que no es necesario que se aprueben los presupuestos generales del Estado nuevo, sino que es la disposición adicional segunda. Dice, créditos presupuestarios. La ampliación del crédito necesaria se aprobará por la persona titular del Ministerio de Hacienda por el importe preciso para financiar las insuficiencias presupuestarias que planteen los departamentos ministeriales. No. Es politiquilla. Es política de bajo nivel. Las ayudas se pueden implantar ya a través de otros mecanismos. Mezclar los presupuestos generales del Estado con las ayudas en emergencia, una vez más, demuestra el nivel ético y la moral que tiene el presidente del Gobierno. Sí, bueno, en principio el aparcamiento, como sabéis, era la zona más sensible, ¿no? Entonces, a priori no hay zonas de intervención tan sensibles como esa ya no quedan, pero desde luego no se descarta, bueno, pues que puedan encontrarse todavía víctimas en algún garaje particular, en algún. Y como he dicho también, ya se había achicado el agua, pero sigue habiendo lodos. O sea que, bueno, pues en ese sentido, ahora mismo lo crítico en la gestión de la emergencia era, como comentábamos, el ser capaces de gestionar bien toda esta maquinaria, que los profesionales organicen bien esos turnos de mañana, turnos de noche, para poder trabajar también con eficiencia. Y, por ejemplo, el centro de recepción de medios, ¿no? El ser capaces de dar cabida a camiones, góndolas. Bueno, pues por eso se ha pedido a la UME que nos hagan una explanación en un sitio, en una zona donde los espacios son muy limitados. Entonces, ese sería un poco lo crítico de la emergencia. Ahora es, en cuanto a la gestión, es ser capaces de organizar bien toda esta parte de intervención. El tema del alcantarillado, por ejemplo, se le ha pedido al Ayuntamiento un mapa de alcantarillados, pues para tener nosotros también ese esquema mismo que tenemos de intervención en superficie, pues para empezar a identificar puntos en los que si estás achicando y estás acumulando agua y te vuelve a entrar en un garaje, pues desde luego no estás trabajando o no estás consiguiendo tu objetivo. Entonces, tener claro un poco el esquema de alcantarillado para que si tenemos que hacer alguna intervención, como decíamos, con los grupos que hay 2 camiones de alcantarillado disponibles, pues poder ser eficientes. Entonces, ahora mismo es ir poco a poco siendo más eficientes y ser capaces de limpiar lo antes posible, pues para tener cuantas más fotos como hemos enseñado, pues mejor. La foto que hemos enseñado es cachonda, ¿eh? No lo digo, pero la foto que hemos enseñado es brutal. La foto que hemos enseñado es de una calle limpia en la que los vecinos de Catarroja deciden que salen a comer a su calle limpia, ¿no?
Es decir, no que se quedan en la bodega de su casa o que no se quedan en el patio de su casa, sino que se salen a comer a su calle limpia y lo celebran con el bombero que ha estado ayudando a limpiar la calle. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Oye, yo pensaba que me ibais a preguntar...